En el video anterior estudiábamos el capítulo 15 del libro de los Hechos y mirábamos cómo la iglesia en ese momento se enfrentó a un problema doctrinal, un problema grave, de tal manera que tuvo que haber una reunión y con tremendas discusiones hasta que finalmente, por el Espíritu Santo, llegaron a una conclusión. Y pues este era el problema de la ley, que si los gentiles tendrían que obedecer la ley para ser salvos. Se hizo ese problema delicado, un problema grave. Bien, y bueno, pues los problemas doctrinales siempre han existido y seguirán existiendo. Hay un video que subí que se llama ¿Por qué hay tantas doctrinas diferentes? ¿Verdad? Ahí doy algunas explicaciones de por qué algunos siervos creen sobre un tema, creen sobre ese tema creen esto y otros creen lo contrario. Y así en muchos temas. Y bueno, pues si te interesa saber por qué hay tantas doctrinas diferentes, por ahí está el video ahí en mi perfil. Ahora, pues hay un problema doctrinal que es precisamente este, que todavía hasta el día de hoy hay mucha polémica, mucha polémica. ¿Qué debemos hacer con el Antiguo Testamento? ¿Lo debemos obedecer sí o no? ¿Es para nosotros hoy sí o no? Y bueno, y hay que tener razones claras, razones bíblicas para poder justificar tanto los que piensan de una manera como los que piensan de otra forma. Y para eso hay que trazar correctamente la palabra del Señor. Sobre este tema en específico lo trato en el video que se llama Quema el Antiguo Testamento. Le puse un título así muy sugestivo solo para invitar a ver el video, pero en realidad ahí explico qué sí debemos obedecer del Nuevo Testamento y qué no debemos obedecer del Nuevo Testamento, porque hay mucha arbitrariedad en cuanto a las ordenanzas del Señor, los mandamientos del Señor, y normalmente cada quien lo acomoda a su arbitrio o cada quien lo acomoda a su beneficio. Entonces, bueno, sí podemos desenredar esta madeja de si debemos obedecer el Antiguo Testamento. Cuando digo Antiguo Testamento me refiero a la ley de Moisés, ¿verdad? Y bueno, pues por ahí comento algo. Pero bueno, este problema pues por ahí se resolvió hasta que los apóstoles deciden que no deben guardar el Antiguo Testamento los gentiles, ¿verdad? Simplemente que se abstengan de 4 cosas que ahí las menciona. Vamos a continuar en el capítulo 15 del versículo 30 en delante. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. A ver, en el video anterior, cuando íbamos en el capítulo 14 del libro de los Hechos y en el versículo 14, vimos cómo allí la Escritura llama a Bernabé, lo llama apóstol, y a Pablo lo llama apóstol. Entonces, sí hubo apóstoles después de los 12. Bien, pues ahora vemos aquí profetas, Judas y Silas, que eran profetas, con el ministerio profético. Hay que entender que no es lo mismo tener el ministerio de profeta a profetizar en la iglesia, tener el don de profecías. Son 2 cosas diferentes. Aquí lo estamos viendo a nivel de ministerio. Bien. Dice, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Estuvieron un tiempo allí y luego regresaron. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Bien, a ver, aquí nos dice que a Silas le pareció bien quedarse allí. Entonces, había sido enviado, habían ido 4 personas, Pablo, Bernabé, Silas y Judas, ¿verdad? Enviados por el concilio, por el consejo
de Jerusalén, cuando se resolvió el conflicto. Pues los envían, están un tiempo allá, se regresan algunos y a Silas le pareció bien quedarse ahí. El respeto es muy importante. A ver, no dice aquí que Pablo y Bernabé no se lo permitieron y que le ordenaron que se regresara. No dice eso. No dice eso. Yo quiero que veamos el nivel de relación entre los siervos del Señor cuando se tiene el temor a Dios, como el nivel de discusión. Hablábamos sobre el nivel de discusión cuando en el video anterior, cuando decíamos que habían discutido y que Pedro se para y le dice, varones hermanos, y los llama hermanos. O cuando dice, porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, o sea, en la discusión estuvo el Espíritu Santo y hubo mucho respeto. Bueno, pues aquí ahora hay una decisión de si te vas o te quedas en este pueblo, ¿verdad? Casi, a ver, ¿tú qué sientes que el Señor quiere para tu vida? Pues casi vamos a ponerlo de esa manera. Se respetó la decisión de Silas, ¿de qué? De quedarse. Como se respetó la decisión de Juan Marcos, ¿verdad? De irse, ¿verdad? Entonces, ese respeto entre los siervos del Señor, pues tiene que considerarse. Amén de que de que Dios haya hablado de una manera muy confirmada, ¿verdad? A través de un ángel, a través de una visión, lo confirma a través de un hermano, a través de una profecía, en fin, una vez que todo estuviera muy bien confirmado, ¿verdad? Pues todos tendrán que, pedirle a la persona que haga aquello que Dios lo ha confirmado. Pero en este caso, si no hay una confirmación así plena, así muy confirmada, muy comprobada, de diferentes formas como Dios habla, y vemos aquí, ¿verdad?, que a Silas le pareció bien el quedarse allí. Él no se fue había venido con los otros 3, o sea, vinieron 4 y uno decide quedarse. Los demás respetan. Los demás respetan. Esto es importante, porque los apóstoles no son dueños de la vida de los siervos, de los discípulos. Los pastores no son dueños de la vida de las ovejas, en ninguna manera. De alguna ocasión se me invitó para que, si tomaba alguna congregación, ¿verdad?, en cierto lugar, ¿verdad?, y estábamos haciendo una reunión, se hizo una junta para ello. Y bueno, pues en ese momento fui como Silas, a mí no me pareció, digamos, a mí no me pareció bien el tomar aquella congregación. Y así se los manifesté a los hermanos, ¿verdad? Ellos, bueno, respetaron mi decisión y alabo al Señor por eso, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ese respeto tiene que estar entre los siervos de Dios. Luego dice aquí que Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando, dice, y anunciando el evangelio con otros muchos, con otros muchos. Eso es lo que quiero yo. Mire, a veces cuando enseñamos la palabra del Señor, cuando la leemos, hay algunas pequeñas frases de una o dos palabras que a veces como que creemos que ya es el complemento nada más de la idea central. O sea, que es una frasecita que quedó ahí, a ver cómo se dice, que quedó ahí nada más de complemento, ¿verdad? No es así. Esta pequeñita frase de con otros muchos nos indica que el evangelio estaba creciendo. Nos indica que otros siervos se estaban preparando, que otros siervos estaban ahí a la sombra de los apóstoles, siendo instruidos por los apóstoles, ¿verdad? Y que así iba a continuar la obra de Dios. Entonces, esa frase, como en muchos otros versículos, repito que hay 2 o 3 palabritas que pareciera que están de más. No están de más. No hay una sola palabra en la Biblia que esté de más. No se le pasó al Espíritu Santo, es porque nos quiere enseñar una verdad. Vamos ahora a ver el segundo viaje de Pablo, bueno, así se titula aquí, ¿verdad? Dice, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están, otra frase sencilla, para ver cómo están. A Pablo le interesaba ver cómo estaban los hermanos, ver cómo estaban las iglesias. Esa es una de las responsabilidades de los apóstoles. Es también una responsabilidad de los pastores y así, de cada uno que tenga responsabilidad en el reino de Dios. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí nos da una razón de por qué se había apartado Juan.
¿verdad? El que tenía por sobrenombre Marcos, ¿verdad? Él ya se había apartado de ellos en alguna ocasión y aquí nos revela, ¿verdad? Nos revela que hubo algún detalle, pero igual, en medio del detalle, pues hubo de todas maneras respeto. ¿Qué quiero decir? Que sí, entre los siervos de Dios, entre las iglesias mismas, sí habrá diferencias. Los que dicen que sí, los que dicen que no, los que dicen que ya y los que dicen que todavía no. Los que piensan de una manera y los que piensan de otra manera. Esas diferencias siempre van a existir. Igual, alguien dice esto es de Dios y otro dice este no es de Dios. ¿Ok? Quedemos claros en eso. No todos tenemos ni la misma fe, ni la misma llenura del Espíritu Santo, ni la misma revelación, ni el mismo entendimiento de la palabra del Señor. Entonces, bueno, a respetar esas diferencias, a convivir como hermanos y a seguir adelante en la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ándale, 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 ándale. Ahora hay una diferencia entre Bernabé y Pablo. Una diferencia entre dos apóstoles. Uno piensa de una manera y otro piensa de otra. Pero hubo tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bernabé, tomando a Marcos, se llevó a Chipre. Pablo no quería nada con Marcos. Más, la voluntad de Dios está por encima del carácter de Bernabé. La voluntad de Dios está por encima del carácter de Pablo. El plan de Dios sigue adelante, con Bernabé y sin Bernabé, con Pablo y sin Pablo. Mira, por ejemplo, ahorita Pablo no está, pero la voluntad del Señor, la obra de Dios sigue adelante. Entonces, Dios está por encima de nuestras diferencias, por encima de nuestros pensamientos, por encima de nuestras decisiones humanas o espirituales. Dios está por encima de todo. La obra de Dios no se trunca, no se detiene. La iglesia sigue avanzando de acuerdo al propósito de Dios. ¿Sabía Dios que somos muy diferentes todos los seres humanos y que al convivir entre nosotros juntos iba a haber diferencias? Pues sí. ¿Sabía Dios que algunos iban a echarse para atrás en el camino y luego a combatir al reino de Dios? Pues sí. ¿Sabía Dios que unos íbamos a tener una doctrina y otros otra doctrina? Sí. Eso también está en el conocimiento de Dios. Somos diferentes. Amén. Sin embargo, la obra de Dios no se detiene. La obra de Dios sigue adelante. Así es de que este hermano tiene un estilo, este hermano tiene otro estilo, esta es una denominación, aquella es otra denominación. Eso no sorprende a Dios. Esas diferencias están incluidas en el mover del Señor, en el mover del Espíritu Santo. Así es de que tengamos paz en cuanto a ello, porque alrededor nuestro también se van a dar mucho esas situaciones, en cualquier denominación, en cualquier iglesia. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. A ver, entonces, Bernabé se va con Juan Marcos, con Juan, ¿verdad? Y Pablo se va con Silas. Bueno, cada quien lleva por ahí algún prosélito, algún discípulo para entrenarlo. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Después llegó a Derbe y a Listra. Estoy en el capítulo 16. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Bueno, aquí aparece en escena otro siervo precioso del Señor, Timoteo. Aquí aparece, ¿verdad? Lo encuentra ¿dónde? ¿Verdad? Por allá cuando Pablo va a Derbe, ¿verdad? Y a Listra, y aquí encontró a Timoteo. La obra de Dios ya estaba avanzando allí. Era Timoteo, hijo de una mujer judía, pero su padre era griego. Bueno, pues ahí vemos esa mezcolanza, ¿verdad? De razas y de nacionalidades, pero ya el reino de Dios estaba avanzando por toda la tierra. Y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, de Timoteo ya se decían cosas hermosas en el pueblo de Dios. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Dice, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, aquí vemos cómo Pablo, ¿verdad? Manda circuncidar a Timoteo, ¿verdad? Y pues, por mantenerse también fiel a las tradiciones. Y bueno, Pablo tenía un conocimiento más allá de las tradiciones
y de las costumbres judías, ¿verdad? Pero guiado por el Señor en esta situación, él pidió que se circuncidase Timoteo, dice, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, pues eso de ser griego, que era como un gentil, vamos a decirlo así, ¿verdad? Por ser griego, a Pablo le pareció bien que se circuncidase Timoteo, ¿verdad? Dice, recordemos que también él por allá dice, me he hecho a los griegos como griegos, me he hecho a estos como si fuera de ellos, también a estos otros me hago como si fuera de ellos para ganar alguno para Cristo, ¿verdad? Mientras no sea pecado, mientras no haya ordenanzas en contra de las decisiones que vamos a tomar, mientras no haya un mandamiento bíblico que nos prohíba tales cosas, ¿verdad? Pues tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Si no hay un mandamiento específico que prohíba tal cosa, bueno, pues bien puede hacerse con prudencia. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. O sea, van predicando, pero también van dando las ordenanzas, los acuerdos que se habían tenido en la iglesia de Jerusalén. Ahora, quiere decir que ahora, en este tiempo, si en un ministerio, se reúnen para ver ciertas doctrinas y luego mandan esas doctrinas a los demás pueblos, así debiera ser. Bueno, vamos a ver. Esto que sucedió en Jerusalén, ¿verdad? Y que quedó escrito en la palabra del Señor, sucedió para que nosotros en este tiempo tengamos un entendimiento correcto de lo que es Dios. Cualquier reunión, cualquier concilio, cualquier consejo que ahora se tuviere, tiene que estar de acuerdo perfectamente a la palabra de Dios. Amén. No puede haber acuerdos que se tomen en ningún ministerio, en ninguna iglesia, en ninguna congregación. No puede haber acuerdos fuera de la palabra del Señor. Cuando ocurrió en Jerusalén era para que quedase escrito la voluntad del Señor. Esa ya la tenemos ahora perfectamente revelada. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es importante revisar la fe de las iglesias. Las iglesias deben ser confirmadas en la fe, no en la danza, no en la alabanza, no en la profecía, no en el evangelismo, no. Las iglesias deben ser confirmadas en la fe del Hijo de Dios. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué palabra tan tremenda! Les fue prohibido por el Espíritu Santo. ¿Qué les prohibió el Espíritu Santo? Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, número uno, el Espíritu Santo, que es una de las tres personas, ¿verdad?, de la Trinidad, ¿verdad? Y podemos confirmar que es una persona, ¿verdad? Habla, en este caso, mira, toma una autoridad para prohibir, amén, y más cosas. Cuando estudiamos a la persona del Espíritu Santo es maravilloso. Encontramos a Dios mismo, a Cristo mismo, en el Espíritu Santo. Bien, pero bueno, no es el tema. Allá va. El Espíritu Santo les prohibió. ¿Qué les prohibió? Que hablaran la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Qué? Pues no los había enviado Dios a predicar la palabra. ¿No los había enviado Cristo a predicar la palabra? ¿Por qué ahora el Espíritu Santo les prohíbe hablar la palabra? Esto es hermoso, ¿eh? Esto hay que entenderlo. No era el tiempo en ese momento. En el momento que se los prohibió no era el tiempo. Amén. Y por otras razones más. Pero el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra. No era el tiempo de gracia para ese momento, para esa región. No era el tiempo de salvación en ese momento para esa región, ¿verdad? Quizás se requería cierta preparación. Quizás tendrían que ocurrir ciertos eventos todavía, ¿verdad? En fin. O sea,
muchas cosas podemos nosotros comentar, pero lo que es cierto es que el Espíritu Santo les prohibió, no les permitió. Entonces, pues cuidemos esto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo te puede prohibir a ti, me puede prohibir a mí en cualquier momento compartir la palabra a una persona, a una familia, en un lugar. El Espíritu Santo sí nos puede prohibir, aunque sea durante un tiempo corto, pero nos puede prohibir. Los tiempos perfectos los tiene Dios. Los tiempos perfectos los conoce el Espíritu Santo. Así es de que movámonos en el tiempo de Dios, en el tiempo del Espíritu Santo, no en el tiempo nuestro. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Luego dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¡Ay, ay, ay! Una vez más, ahora quieren ir a Misia, pero el Espíritu no se los permitió. Alto. No pueden hacerlo. O sea, esperen a que yo los envíe. Esperen a que yo lo confirme. Porque si quieren, vayan ustedes solos, pero yo no los voy a respaldar. Vayan ustedes solos, pero no va a haber milagros, porque yo no voy con ustedes. Así de sencillo. Entendamos eso, ¿eh? Tenemos que movernos, tenemos que enseñar la palabra de Dios, ¿sí? Cuando el Espíritu nos lleve, a donde el Espíritu nos lleve. Y el Espíritu puede ser que nos lo prohíba, que no nos lo permita. Dice, intentaron ir a Bitinia, ¿verdad? Mas el Espíritu no se los permitió. No se los permitió. Entonces, entendamos esto, ¿eh? Mire, el Espíritu no permitió que llevaran la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra la tiene que llevar el Espíritu. Otra vez, la palabra la tiene que llevar el Espíritu. Otra vez, la palabra la lleva el Espíritu. Ahora, yo estoy subiendo unos estudios del ADN espiritual. Allí enseño que el Espíritu es el aire, el viento, y que la palabra es el agua. La palabra es el agua, Cristo es el agua, Cristo es la palabra. Otra vez. El Espíritu es el viento, el aire. Y el agua es la palabra. Atención con esto. En lo natural ocurre exactamente igual que en lo espiritual. O sea, las leyes espirituales establecidas por Dios gobiernan lo terrenal. Otra vez. Espiritualmente, el Espíritu es el viento y el agua es la palabra de Dios es el agua. Eso es en lo espiritual. La Biblia nos enseña que el Espíritu es el que lleva la palabra. Bueno, en lo natural es así, atención, el viento es el que lleva la nube, que lleva agua, o sea, el viento es el que lleva la nube hacia donde Dios va a mandar la lluvia. Otra vez, como es en lo espiritual, que el Espíritu es el que lleva la palabra de Dios, es en lo natural. El aire, el viento, es el que mueve la nube que es agua y la deposita donde Dios quiere. Es perfectamente. Esto es una ley espiritual. Por eso es que vemos aquí la autoridad del Espíritu Santo para prohibirles. Dice, intentaron ir a Bitinia, a llevar la palabra, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Ahora están en Troas, ¿eh? Acuérdense. Primero quisieron llevar la palabra a Asia y no se los permitió. Luego quieren llevarlo a Bitinia y no se los permitió. Pues ahora se van a otro lugar, ¿verdad? Dice, se le mostró una visión de noche. ¿A quién? A Pablo, cuando fue a Troas. O sea, ahora está en un pueblo llamado Troas. Dice, y en esa visión estaba un varón macedonio, estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hay una visión. Ahora está una visión de Dios. Ahora, el Espíritu les prohibió. Allá no vayan. Y luego viene una visión dada por el Señor, ¿verdad? Un varón que les dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora sí está recibiendo la dirección de Dios de a dónde debe ir. Amén. Cuando vio la visión, enseguida procuramos
procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén. Ahora sí, una confirmación. Ahora Dios les está confirmando, ¿verdad?, en una visión que esa era su voluntad. Entonces, ¿por qué no les permitió ir a Asia? ¿Por qué no les permitió ir a Bitinia? Porque no era su momento, porque el plan de Dios era otro. El plan de Dios era otro. Entonces Dios les habla y les dice, ahora sí, vayan a Macedonia. Entonces dice, pues, entonces nosotros dimos por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Así funciona en el reino de Dios, cómo debemos llevar la palabra del Señor. Amén. Capítulo 16, versículo 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Bueno, ¿dónde se hacía la oración? Pues junto al río. ¿Dónde se hacía la oración? Junto al río. En el campo, junto al río. Interesante, porque a veces nosotros queremos un lugar cómodo, con clima, con alfombra, con sillas especiales. Cuidado, cuidado. No se necesitan estas cosas para estar en la perfecta voluntad del Señor, para predicar la palabra del Señor, para clamar al Señor. Entonces, pues vemos cómo aquí ellos empiezan a compartirle la palabra de Dios a unas mujeres que se habían reunido. Ahí estaban como en este tiempo, ¿verdad? A la hora de la oración, pues hay más mujeres que varones. Luego dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aleluya. El Señor abrió el corazón. El Señor abrió el corazón de ella. Aleluya. ¿Quién es el que abre el corazón? No es la predicación de Pablo. No, no. A nosotros nos toca enseñar, compartir, pero el que abre los corazones es el Señor. Amén. Eso también tenemos que tenerlo muy claro para darle toda la honra y toda la gloria al Señor. Dice, y cuando fue bautizada inmediatamente, y su familia, toda la familia también, un fruto maravilloso, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, pues obligado así, ¿qué tal, verdad? Ahora, me encanta esta frase. Y nos obligó a quedarnos. Otra vez, Lidia oye la predicación, se entrega al Señor, es bautizada con su familia y luego los invita a que se queden en su casa. Pero, ¿sabes qué me gusta? La última frase. Y nos obligó a quedarnos. Nos obligó a quedarnos. ¿Cómo los obligó? A ver, ¿los amenazó para que se quedasen a comer y a estar ahí, no sé, algunos días en su casa? No, no. Nos obligó a quedarnos. ¿Cómo es que nos obligó? Déjeme decirle qué entiendo yo en este pasaje. Creo que Lidia era una mujer muy bella. Mira, para empezar, no cualquier persona se convierte a la primera. Ella escuchó y se convirtió. Ahora, ella también intervino para que se convirtiera toda su familia. Se bautiza y se bautiza toda su familia también. Eso no lo logra cualquier mujer. Y va más. Va más. Les invitó a quedarse. O sea, les compartió de lo suyo. Les ofreció de lo suyo. Empezó a darse a ellos. Eso es hermoso. Eso no lo hace cualquier mujer. Y ahora, atención. Les invita a quedarse en su casa, a comer en su casa, a dormir en su casa. Sí sabes que, pues eso implicaba trabajo. Hacer la comida, atender la casa bien, atenderlos bien. Eso es trabajo. Bueno, pues esta mujer les ofreció eso. Mira, eso no lo hace cualquier mujer.
Bueno, pero ahora sabes lo más lindo, lo más lindo. ¿Sabes qué creo que los obligó? El amor, el amor que había en el corazón de esta mujer para ofrecer su casa, para invitarlos a quedarse. Creo que les insistió amorosamente. Creo que al ver, mira, Pablo sabía ver. Dice que cuando sanó aquel que nunca había caminado en su vida, cuando se hizo aquel milagro, dice que fijando en él los ojos, o sea, le miró a los ojos y supo que tenía fe, ¿verdad? Le dijo, levántate. Bueno, a ver, Pablo sabía mirar al interior. Déjame decirlo así, yo creo que Pablo miró en esta mujer, en sus acciones, en sus palabras, en su rostro, en su mirada. Yo creo que miró un gran amor, un amor maravilloso, el amor de Dios en esta mujer. Tan bello amor que Pablo cayó rendido. Y dice, y nos obligó. Al verla con aquel amor, al ver aquella fe de aquella mujer, al ver esa mujer tan llena de Dios, tan llena de buenas obras, tan llena de bondad, simplemente nos obligó a quedarnos. Así lo veo. Entonces, ojalá nosotros aprendamos de estos pasajes y bueno, seamos como esta mujer. Y con nuestro amor y con nuestra fe y nuestro servicio a los demás, porque pues esta mujer Lidia iba a servirles. Yo creo que les servía con mucho amor. Bueno, ojalá nosotros tomemos estos ejemplos, ¿verdad? Y obliguemos a muchos, ¿verdad? Obliguémoslos, ¿verdad? Con nuestro amor, con nuestra humildad, con nuestro servicio, con un corazón tan grande, tan bello como el de Lidia. Bien, seguiremos adelante en el siguiente video.